¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores. Gracias por suscribirse y los que puedan unirse a miembros del canal, les agradezco mucho también. Muy bien, el proyecto que vamos a hacer hoy es una blusa cruzada. Esta blusa va a ir cruzada hasta la línea de imperio y para eso nosotros necesitamos los patrones que hayamos trazado en medida de nuestra clienta o por talla. En la descripción del tutorial les voy a poner las ligas para que ustedes puedan ir a los tutoriales de cómo hacer el patrón básico, este patrón básico que lo pueden hacer por talla o sobre medida. Entonces, espalda, necesitamos patrón espalda, patrón delantero, la manga, que yo la hice hasta la línea de manga corta, porque así la voy a hacer en mi blusa, y marcadores de colores, además de nuestras reglas de siempre. La regla L, la curva francesa, curva de sastre y nuestra regla graduadora para agregar pestañas. Muy bien, vamos a comenzar por transformar el delantero y las transformaciones que le vamos a hacer es cruzarlo hasta la línea de imperio. Esta es la línea de imperio de mi clienta, pero yo me voy a bajar 2 centímetros más. Esto es para que quede cómoda, que no sea incómoda, sobre todo a la hora de levantar los brazos. Me bajé de la línea de imperio 2 centímetros. Luego, esta prenda va cruzadita hasta la línea de busto. Mi clienta tiene 9 centímetros de separación busto. Esos 9 centímetros los voy a trazar hacia atrás para hacer el cruce. 9 centímetros, que es la línea de separación de busto que tiene mi clienta. Hasta ese punto es que voy a cruzar mi prenda. En la línea de escote, para que no quede tan básico, me voy a separar 2 centímetros en la línea, en el vértice donde se unen el escote y el hombro. Ahí voy a apoyar mi regla para unirla hasta esos 9 centímetros que yo di de avance para cruzar mi prenda. Ahí está. Estas prendas que llevan el escote, si se fijan donde cruza, va a ser 10 centímetros abajo del escote básico. Vamos a hacer una pequeña pincita de ajuste que la vamos a dirigir al punto alto del busto. Esta pincita generalmente la hacemos de 2 centímetros. Esto es para evitar que la prenda se separe en la línea de busto, que no haga un hueco y deje la prenda separada del cuerpo. Entonces ahí marcan su pinza que mide 2 centímetros, la dirigen hacia el centro del busto. Esta pinza la vamos a cerrar antes de que cortemos nuestra prenda, puesto que va a llevar un plisadito en la línea de busto de pinza vertical. Vamos a trasladar el volumen del busto a esta pinza vertical. Muy bien, pues aquí ya tenemos nuestra pieza, que es la que va a cruzar, y ahora vamos a transformar la pieza de abajo, que va a ir desde esta línea que acabamos de transformar de imperio hacia abajo. La vamos a cortar en línea A y vamos a agregar 7 centímetros de aumento para nuestra línea A y la vamos a unir hasta ese corte que vamos a hacer. Ahí está. Luego, para que tenga un corte bonito, un corte armonioso,
vamos a cuidar que lo que mide de largo mi pieza que ahora va a ser desde aquí hasta la línea de cadera, que es el largo que yo le voy a dar a mi blusita, son 27 centímetros y medio. Esta distancia que mide en este punto la blusa, voy a cuidar que los mida en la línea A, 27.5, y eso lo van a afinar con su curva de sastre de esta manera. Muy bien, ya tenemos la pieza delantera que va del imperio hacia abajo, que es esta, que la vamos a cortar a doblez, y que de esta vamos a cortar 2 piezas. Pero quiero mostrarles cómo vamos a cerrar las pinzas. Para eso vamos a recortar nuestra pieza. Ya recorté la pieza, pero le dejé cierto margen para agregar las pestañas de costura. Voy a agregar pestañas de costura en todos lados de 1 centímetro. Ya tengo aquí las pestañas de costura y ahora voy a doblar la pinza con toda la intención de que vean cómo desafina y que tengo que afinar esta pieza. Ahora sí, ya la puedo recortar. Ahora viene lo interesante, y es cómo trasladar el volumen de las pinzas hacia la pinza vertical. Van a cortar la pinza por el centro justo hasta el punto alto del busto, y luego van a cerrar esta pinza y esta pinza. La pinza de busto horizontal y la pinza de ajuste que acabamos de hacer. Ponen pegamento para que esto no se mueva, porque vamos a cortar con pinza cerrada de esta manera y de esta manera. Muy bien, ahí tenemos ya trasladado
el volumen de esta pinza y de esta pinza a la pinza vertical. Ahí está. Vamos a poner, para que esta no se nos cierre en ningún momento, ponemos un pedacito de papel. Ahí está. Y afinamos. Esto lo dejamos redondito, un poquito. Con la francesa nos va a quedar mucho mejor. Ahí está. Y así lo vamos a recortar. A la hora de armarla, esto lo vamos a plisar para que nos dé el volumen al busto. Aquí también tenemos que afinar. Ahí está. Muy bien. De esta pieza que es la delantera, vamos a cortar 2 piezas, 2 piezas tela. Ya tenemos aquí nuestra pieza superior delantera con pestañas de costura y la pieza inferior que va a ir a doblez también con pestañas de costura. Ahora vamos a transformar la espalda y para eso tenemos que cuidar que nuestra pieza espalda coincida en el costado con nuestra pieza delantera. Entonces vamos a hacer el corte al mismo nivel que lo hicimos en la pieza delantera. Escuadramos y vamos a hacer la misma transformación que hicimos en la pieza delantera. Nos separamos 2 centímetros en el escote, donde se unen el escote con el hombro. Y afinamos con la curva francesa de esta manera. Muy bien. También recuerdan, dimos en la parte de abajo para la línea A, dimos 7 centímetros y los unimos hasta el corte que le vamos a hacer a nuestra prenda. Ahí está. Luego revisamos 27,5 y en la línea A 27,5 también. Y afinamos con la curva de sastre. Esto es toda la transformación que hicimos para nuestra pieza delantera. Pero tenemos que pensar cómo vamos a cerrar nuestra blusa. Podemos poner un cierre encostado, podemos poner un cierre en el centro de la espalda o podemos simplemente dejar holgada la espalda, poner un resortito para que la prenda se la pueda poner sin ninguna otra manera de cierre y resolver que sea cómodo ponerse la prenda. Yo voy a dejar holgada la pieza trasera en este modelo de blusa. Yo voy a dejar holgado en este punto y voy a poner un resorte en la costura solo en la pieza de espalda. Entonces para eso voy a dejar lo suficiente para que la persona pueda ponérselo con comodidad.
Entonces voy a agregar en esta parte 3 centímetros y voy a unir la prenda de esta manera y tiene que afinar en este mismo punto mi pieza inferior. Hasta aquí yo la transformé para poder poner un resorte en la espalda y no tener que poner ni cierre, ni botones, ni ninguna otra manera de cerrar la prenda. Ahora voy a agregar pestañas de costura en todos los contornos. Ya tenemos aquí nuestras dos piezas espalda con pestaña de costura y ahora nuestra manga va a ser corta. Lo único que vamos a hacer es agregar pestaña de costura, puesto que vamos a hacer una manga básica corta. A nuestra blusita le agregamos solamente 1 centímetro de pestaña para bastilla. Vamos a hacer una pestaña muy pequeñita en nuestra blusa y lo mismo vamos a dejar en la manga, igual 1 centímetro. Y como siempre recuerden, solo vamos a escuadrar para que a la hora de doblar ese centímetro no nos falte pestaña, así, ese poquitín lo escuadramos. Si esto mide 1 centímetro, escuadramos hasta 2 centímetros, que es donde va a doblar. Ahí. Muy bien.
Ya tenemos aquí todas las piezas cortadas. Esta es la espalda, la vamos a cortar a doblez. Esta es la pieza superior de la espalda. Esta es la pieza inferior. Vamos a cortar una pieza tela. Vamos a cortar una pieza tela. Aquí es importante que ustedes marquen su hilo de tela. La línea de hilo en ambos patrones, de hecho en todos los patrones. La manga vamos a cortar 2 piezas tela. Luego tenemos nuestras piezas delanteras. Ya las tenemos aquí. La pieza inferior delantera. Una pieza tela. La pieza superior delantera. De esta vamos a cortar 2 piezas tela. Muy bien. Ya tenemos todo listo para cortar de nuestra blusa cruzada. Si se fijan, no cortamos vistas porque esta prenda la vamos a terminar con un bies en todo el escote. Pieza delantera, 2 piezas delanteras, 2 piezas espalda y la manga. Esto es todo lo que necesitamos para cortar nuestra blusa cruzada. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, recuerden, manita arriba, siempre regálenme un like. Hagan comentarios si necesitan saber algo más, si quieren que les trace alguna prenda en especial. Suscríbanse al canal, los que ya están suscritos, gracias. Los que no, sigan suscribiéndose. Y los que puedan unirse a miembros del canal, se los agradeceré muchísimo.